Entonces estábamos todos aquí, y no sé qué demonios está pasando. Su ira disimuló bien el leve temblor en su voz. La sonrisa de Umbridge se congeló. Su mirada se posó en Roy. No estoy segura de entenderle bien, señor Malfoy, dijo entre dientes, haciendo girar su varita corta entre los dedos. Quizás, sí, esperemos unos minutos. Seguro que la poción aún hace efecto. La indignación de Malfoy triunfó. Se incorporó a medias de su asiento y gruñó. ¿No lo entiende, profesor? Lo ha entendido todo mal. ¿No puede meterle eso en la cabeza, sapo? Ahí está mi señal. Basta, señor Malfoy, dijo Roy, dando un paso al frente. Una mano firme en el hombro de Malfoy lo recostó en su silla. La cara de Umbridge estaba del color de la leche pasada y sus manos estaban congeladas sobre su varita. Dolores, ¿puedo echarle un vistazo a esa poción? Juntó las manos y se golpeó la barbilla con los dedos, como si estuviera pensando. Ella lo miró parpadeando y, sin decir palabra, le entregó el frasco. Una transmutación rápida y delicada, Roy dejó que la energía circulara en sus palmas por un momento, luego tomó el Veritaserum. Cambiar la poción dentro sin dañar el cristal en absoluto, complicado, complicado. Prefería tener una matriz para esto. Se giró ligeramente, sin estar seguro de si habría algún indicador visual. Menos mal que la poción ya estaba clara, lo que hacía su tarea mucho más fácil. No estaba seguro precisamente de qué ingredientes mágicos contenía Veritaserum, pero podía decir que era de base de agua, con elementos principalmente orgánicos añadidos. El líquido del vial burbujeó ligeramente, y los compuestos orgánicos se evaporaron, convirtiéndose en dióxido de carbono y metano. Roy inclinó el vial para que sus dedos enguantados lo taparan y lo golpeó un par de veces. El vidrio estaba ligeramente tibio. Un fino sedimento se depositó en el fondo, comenzando a disolverse. Roy estaba seguro de que había creado agua, o casi agua, y desde luego, ya no Veritaserum. Dijo Roy. Levantó el frasco a la luz y fingió mirarlo fijamente. MMM. Dolores, como seguro sabes, la alquimia está muy relacionada con las pociones. Malfoy le lanzó una mirada de disgusto. Umbridge parpadeó de nuevo. Continúa, Roy. Bueno, es difícil decirlo a simple vista, pero no estoy seguro de que esto sea Veritaserum después de todo. Desde luego, no es de buena calidad. ¿Dijiste que era el profesor Snape quien te lo dio? Roy reprimió un ataque de ira contra Snape, por haberle suministrado suero de la verdad al sumo inquisidor sin mencionarlo. Estaba seguro de que Albus le habría transmitido ese tipo de información. Bueno, sí, dijo Umbridge. Su rostro reflejaba una incómoda mezcla de esperanza y consternación. Insistí en que él, pero, en serio, Roy, el profesor Snape es un maestro de pociones muy competente. Él, ¿por qué, Dios mío, el Veritaserum caduca? ¿Lo hizo? Roy no tenía ni idea, ni le importaba. No confiaría en que esta poción funcionara ni siquiera recién hecha, dijo con desdén. Echó un último vistazo al frasco, el sedimento y las pequeñas burbujas habían desaparecido, y se lo entregó a Umbridge. Ella lo cogió, sorprendida, y lo miró fijamente como si fuera un insecto del que no estaba segura de si mordería. Eso, dijo Roy, probablemente sea un líquido al azar, elegido para que parezca Veritaserum, para el observador casual. En el mejor de los casos, es mundano. En el peor, bueno, ¿quién sabe? El rostro pálido de Malfoy se tornó ceniciento. Se agarró la garganta. Roy se sintió un poco mal. No había necesidad de ser tan cruel. Sospecho que solo es agua. Quizás, Dolores, podrías hacer algunas pruebas, sin involucrar a nuestro profesor de pociones. En efecto. Los hay. La mano de Umbridge se cerró sobre el frasco. Sus ojos se desorbitaron. ¿Qué sospechas le daban vueltas? Roy la miró fijamente, deseando vagamente tener alguna habilidad en legeremancia. Había tomado todos los caminos obvios hasta ahora, y él quería creer que seguiría haciéndolo. Que su red de amigos y aliados, Malfoy, ahora Snape, se estaba desmoronando en su mente. Que él era su único apoyo firme. Pero no podía estar seguro. No podía fingir que lo estaba. Había esperado que se fuera a buscar pociones o algo así, pero ella simplemente echó la silla hacia atrás y se encorvó sobre el frasco, haciendo girar su varita. Murmuró un hechizo, y el líquido brilló morado. No lo entiendo, murmuró. Otro hechizo, esta vez una ráfaga de chispas blancas. Otro, nada. Y bien, dijo Roy. No te impacientes, hombre. No lo entiendo, repitió Umbridge. Lo miró.
Tienes toda la razón, Roy. Esto no es Veritaserum. ¿Es venenoso? La voz de Malfoy era estridente. Umbridge lo miró como si deseara que así fuera. Para nada. Como sugirió el profesor Mustang, es agua. Apretó el frasco con más fuerza, insegura. ¿Cómo es que el profesor Snape me ha dado agua, ahora, precisamente? Un suave empujón, dudo en sugerirlo, Dolores, pero, bueno, ya sabemos cuánto le tiene Severus al joven señor Malfoy. Si Draco de verdad está conspirando con los alborotadores, no es descabellado decir que Severus también, de alguna manera. Roy logró mantener la compostura. Umbridge daba vueltas al pequeño frasco en sus manos, con la garganta moviéndose como si intentara hablar. No creo. ¿De qué demonios están hablando? Malfoy los miró con el rostro fruncido por la ira. No estoy conspirando con nadie, estúpido. Así que Snape, el profesor Snape, les dio una poción cutre. ¿Qué tiene que ver conmigo? Roy lo miró desapasionadamente. El pánico estaba descontrolando los ojos de Malfoy. Creo que el joven Draco ya ha cumplido su propósito por ahora. Dolores, está claro que esta noche no le sacaremos nada al chico. Quizás deberíamos. Sí, Draco, ve a esperar en el pasillo, espetó Umbridge con cansancio, apuntándole con la mano. Pero no vayas a ningún lado. Aún tenemos que discutir las consecuencias de tus actos. Pero no hice nada y dije que fueras a esperar en el pasillo, gruñó Umbridge. Malfoy se levantó, con un tembloroso intento de desdén. De acuerdo, dijo. De acuerdo. Voy a enviarle una lechuza a mi padre. Te arrepentirás de haberme tratado así cuando se entere. Umbridge frunció el ceño. Roy se preguntó si debía detener a Draco. Malfoy padre no era alguien con quien quisiera involucrarse, pero probablemente no habría forma de evitarlo, a estas alturas. ¿Y quién sabe? Si lo hacías espectacularmente bien, incluso podría sacar una línea sobre los mortífagos. Déjalo, Dolores dijo, poniéndole una mano en el hombro. Al fin y al cabo, tendremos que escribirle al señor Malfoy nosotros mismos, ¿no? La delgada boca de Umbridge se torció aún más, pero hizo un gesto brusco con la mano para despedirlo bruscamente. Malfoy, con una última mirada fulminante, se marchó apresuradamente. En cuanto la puerta se cerró tras él, Umbridge dejó escapar un suspiro. Se apoyó en su escritorio y se pasó la mano por la frente húmeda y manchada de purpurina. Por Merlín, qué noche. Qué maldita noche. Si me disculpan la expresión. Roy compuso su rostro con una expresión apropiadamente compasiva. No podías saber que el joven Malfoy nos estaba tomando el pelo todo este tiempo, Dolores. Ella lo miró, parpadeando con fuerza. ¿De verdad crees que él, ha estado conspirando con el enemigo? Desde el principio. Bueno, lamento decirlo, pero es la única explicación lógica. Roy se esforzó por no poner los ojos en blanco. Parecía muy ansioso por unirse a la brigada inquisitorial, ¿verdad? ¿Y tan deseoso de tomar el mando? Umbridge sorbió por la nariz. ¿Estaba llorando? Pensé que era solo fervor juvenil. Su voz temblaba. Mocosa, hipócrita y manipuladora. Tendremos que revisar cada operación en la que ha participado, por supuesto. ¿Quién sabe qué ha estado encubriendo? Yo revisaré los registros. Sé lo ocupada que estás, Dolores ofreció con nobleza. Se secó la nariz y los ojos con un pañuelo bordado con volantes, asintiendo vagamente. Apoyó la barbilla en las manos y miró fijamente la porcelana adornada con gatitos sobre la puerta. Parece que aún no te has dado cuenta, Roy, pero esto ha ido más allá de una simple travesura estudiantil, dijo con frialdad. Es fundamental que averigüemos cómo y por qué uno de nuestros colegas se vio involucrado. Había esperado que ella olvidara el asunto de Snape, pero esto era mejor que recordara que Spinnet y uno de los gemelos Weasley habían sido vistos con las manos en la masa en la escena. Fingió estar impresionado por la idea. Claro, Dolores, eso es increíblemente preocupante. ¿Crees que el joven Malfoy le pidió a Severus que cooperara con ellos, o fue al revés? Eso es justo lo que tendremos que averiguar. La voz de Umbridge volvió a mostrar los dientes. Creo que invitaré a nuestra querida profesora de pociones a charlar un rato mañana por la mañana, antes de clase. Roy abrió la boca, pero ella continuó, mirándolo con los ojos aún algo llorosos. Te agradecería muchísimo que vinieras también, Roy. Significa mucho para mí, ¿sabes? Tener a una persona en quien puedo confiar plenamente. Él le sonrió cálidamente. Estaba a punto de proponerte matrimonio, Dolores.
Riza aún consideraba sus paseos nocturnos como descansos para fumar, aunque nunca había fumado. Términos tomados de Agok. Nunca se alejaba mucho del almacén ruinoso. Solo seguía el pequeño arroyo cercano, algún canal que daba al gran Támesis, rodeado de fábricas y escasamente iluminado por las fuertes farolas londinenses. Un paseo de unos minutos. El frío la ayudaba a despejarse. Volvió a mirar su celular. Lo había abierto por un mensaje de Roy y le había respondido. Lo de siempre. Todo bien por aquí. Aguantando. Había añadido un atrevido te extraño. Era casi medianoche. No estaría despierto para responder. Al parecer, la señal solo era fiable en algunas zonas del bosque de Hogwarts y en lo alto de la torre de astronomía. Pero no pudo evitar comprobarlo. Riza suspiró, apoyándose en la barandilla con vistas al agua sucia. Los grafitis de esta ciudad eran extraños, los colores de la pintura más brillantes, los carteles desgastados más vibrantes y vulgares. Pero los callejones de por aquí olían casi familiarmente. Humo de carbón, orines y cigarrillos. Extrañaba su hogar. Extrañaba a Roy. Extrañaba a Edward, aunque apenas lo había visto hacía unos días. Últimamente, venía una o dos veces por semana, y se veían en el club de la amistad con más frecuencia. Pero día a día, Riza se sentía sola. Echaba de menos algo útil que hacer. Azeluot tenía pruebas que realizar. Edward le proporcionaba datos misceláneos de su ronda por la ciudad, y ella siempre estaba revisando los archivos Centifolia robados. Riza le llevaba comida, le recordaba que durmiera, patrullaba los pasillos vacíos del almacén y revisaba las alarmas. Trabajo de guardaespaldas. Ni siquiera era muy diferente de lo que solía hacer para Roy. Llevaba tiempo sospechando que no serviría de mucho como guardaespaldas para otro director. Ahora lo sabía con certeza. El problema era que no tenía nada que ver con su mente. En casa, siempre estaba escuchando, siempre pensando, siempre. Pero aquí estaban ella, y Azeluor, y esta ciudad vacía. Todas las armas que Riza había perfeccionado, su ingenio, su análisis, incluso su francotirador. Todo le era inútil ahora mismo. No le quedaba más remedio que esperar. Así que esperó. Un último vistazo a la brillante luz verde del celular. Ningún mensaje nuevo, por supuesto. Riza suspiró y se ajustó la chaqueta, girándose hacia casa. Tal como estaban las cosas. Una llovizna fría le azotó la nuca. Azeluot todavía estaba despierto cuando Riza regresó, cerrando el nuevo y brillante mechón y sacudiéndose la humedad del cabello. Aquí estás, dijo Azeluot, sin apenas levantar la vista de sus notas. Quería preguntarte algo, Elizabeth. Un momento. Se encorvó, escribiendo con furia. Riza colgó la chaqueta y la bufanda e intentó disipar la irritación despiadada de sus pensamientos. No era culpa de Azeluot ser el símbolo más visible de la miseria de Riza. Ah, vale, sí, murmuró Azeluot, y dejó el bolígrafo con un gesto de la cabeza. Giró en su asiento para fijar la mirada en Riza. Bueno, entonces, buenas y malas noticias. Bueno, no malas noticias. He estado repasando nuestra antigua investigación del portal, como te dije ayer, y viendo qué puedo hacer con las lecturas que Ed ha estado trayendo. En fin, hay algunas pruebas que creo que puedo hacer. Algo que podría acercarnos a una runa de inversión. Algo que podría usar para revertir el portal que te trajo aquí. Esa es una buena noticia. Sí. Azeluot esbozó una sonrisa nerviosa y tamborileó con los dedos. La cosa es que, bueno, tengo que preparar un círculo estático Y. Básicamente, la prueba debe durar un par de días seguidos. Así que tengo que hacerla aquí. Pero algunas de nuestras protecciones suprimen por completo ese tipo de magia. Ah, dijo Riza. Recordó las advertencias de Granuk de hacía semanas. No lo había vuelto a mencionar, pero cada sábado parecía más aliviado al ver a Riza de una pieza. Tienes que acabar con ellos. No todos, le aseguró Azeluot rápidamente. Solo los encantamientos antiaparición. Lo cual creo que estará bien, porque alguien tendría que saber dónde estamos para aparecernos aquí, así que... Riza mordió el labio, su mirada se desvió hacia la ventana oscura y salpicada por la lluvia. ¿Solo por unos días? 37 horas y media, exactamente. Muy bien, dijo Riza. Nuestras otras protecciones pueden cubrirnos por ese tiempo. Se mantendría alerta, haría sus rondas con más frecuencia. Se tomaría sus deberes de guardaespaldas más en serio, por unos días. Azeluot le sonrió radiante, con una mezcla de esperanza y aprensión. Riza sintió lo mismo, bajo una sólida capa de realismo.
Empezaré mañana a primera hora. Esto podría ser importante, Elizabeth. Valdrá la pena. Albus dio un sorbo a su té tibio de medianoche, acariciando distraídamente a Fawkes. Se sentía entre divertido, enfadado, irritado y admirado, pero lo que más deseaba en ese momento era encontrar a la profesora Umbridge y echarla del colegio. Eso es todo, suspiró Mustang, recostado en el sillón rosa frente al escritorio. Por favor, no te enfades demasiado con Potter y los demás niños. Te tienen mucha devoción. Creo que el nombre Ejército de Dumbledore es más que una simple fachada. Eso es parte de lo que me preocupa, murmuró Albus, con algo de verdad, pero una preocupación para otra noche. El club secreto de defensa de Harry, bendito sea ese chico tonto, valiente e idiota, no era un asunto urgente. A diferencia de otras cosas. En cualquier caso, estoy de acuerdo en que hay que hacer algo antes de que Dolores tenga su, conversación con Severus. ¿Y el joven Malfoy? Así es. Mustang enseñó los dientes en una especie de sonrisa, a medio camino entre la compasión y el arrepentimiento. El hombre parecía cansado, cubierto de purpurina multicolor, apretando su brazo herido contra el pecho. Pero su mirada era penetrante y brillante. Por supuesto, aún no sabe nada de esto, director. Lo cual limita bastante mis acciones. No se preocupe, profesor Mustang. Pero Albus frunció el ceño. Deseaba que Severus no se hubiera visto envuelto en esto, tan furioso como estaba por el Veritaserum. Ahora, precisamente, habría otra reunión de los mortífagos en tan solo unos días, en la mansión de Malfoy, pero claro. Las otras fuentes de Albus habían estado dando pistas preocupantes. Nuevas desapariciones entre los centauros. Antiguos textos de adivinación desaparecidos de los archivos prohibidos del ministerio. Necesitaba que Severus estuviera allí. Creo, sugeriré que el profesor Snape se tome un día o dos de vacaciones, por su salud, murmuró. Eso retrasará el problema, sí, pero... Y atraer la ira de la profesora Umbridge hacia mí, dijo Albus. Mustang lo miró a los ojos y asintió lentamente. Tenías toda la razón en que el uso de Veritaserum en una estudiante es, sin duda, ilegal. Tendré algunas cosas que decirle al respecto. Respecto a la supuesta implicación de Severus con, el grupo de Potter, exhaló un suspiro que casi fue una risa. Oh, no tenía energías para lidiar con esto ahora mismo, pero, Merlín, era ridículo. Bueno, pensaré cómo quiero que se resuelva. Mustang asintió, con la boca torcida con ironía. Gracias, Albus. No pidió disculpas, pero Albus sospechó que la disculpa era implícita. En cuanto al joven Malfoy, Albus suspiró de nuevo. Oh, puedes dejármelo a mí, dijo Mustang, agitando una mano, con su guante blanco de algodón manchado de manchas azules. El daño que quería causarle a la brigada inquisitorial de Umbridge ya está hecho. No me cuesta limpiarlo. ¿Estás seguro? Cuando Mustang asintió con facilidad, Albus sonrió. Muy bien. Por favor, avísame del resultado. Por ahora, descansa un poco, Roy. Es tarde. Mustang sonrió, un poco pálido, y se puso de pie con una mueca de dolor. Al darse la vuelta para irse, Albus se aclaró la garganta. Antiguos textos de adivinación, sí, y preguntó. ¿Y cómo está el capitán Ojo de Halcón? Mustang hizo una pausa, su sonrisa se tornó entre suave y cautelosa. Está bien, según el mensaje que recibí esta mañana, dijo. Puede que haya un peligro creciente para ella, amiga. Apenas rumores, por ahora. Pronto debería tener información más concreta para ti, pero, dile que tenga cuidado, ¿quieres? Mustang lo miró fijamente. Siempre, dijo. Draco estaba de pésimo humor. El sol de la mañana apenas se asomaba por las ventanas, pálido y acuoso, y allí estaba, sentado de nuevo frente al despacho de Umbridge, con el duro banco clavándose en sus huesos. ¿Por qué el estúpido sapo creía que había estado trabajando con Potter y esos imbéciles? Draco no lo entendía. Recordaba un poco, destellos de pelo rojo, uno de los abominables Weasley, una vaga sensación de que lo arrastraban a algún sitio. Pero antes de que lo aturdieran por detrás, claro, había estado haciendo exactamente lo que ella le había dicho. No era justo. Se oyeron pasos rápidos más adelante en el pasillo, y el clic de un bastón con punta de plata, y Draco se puso de pie de un salto. Reconocería el andar de su padre en cualquier lugar, y su corazón se aceleró, con la habitual mezcla de alegría y aprensión. Mucha más aprensión, últimamente. Lucius Malfoy, al doblar la esquina, parecía agobiado y tenso. Siempre lo parecía últimamente. Al ver a Draco esperándolo, frunció aún más el ceño.
Draco reprimió una estúpida oleada de vergüenza. Padre, dijo, asintiendo cortésmente. Su padre se acercó a la puerta cerrada de la Umbridge, con ambas manos apoyadas en su bastón, y le dirigió a Draco una mirada agria. Ya no me hacen gracia tus travesuras de colegial, Draco, dijo en voz baja. De hecho, no recuerdo haberlas encontrado nunca divertidas. Sobre todo cuando implican arrastrarme a Escocia a las 7 de la mañana, cuando sabes perfectamente que tengo cosas mucho más importantes que hacer hoy. Draco se encogió por dentro, pero sabía que su padre odiaba cualquier tipo de servilismo. Mantuvo la espalda recta y la mirada alzada, y dijo: Pensé que te preocuparía la difamación de nuestro apellido. Malfoy padre se burló. Antes reservaba esa mirada para los sirvientes que lo habían ofendido o para los magos menos importantes que se cruzaban en su camino en la calle, pero últimamente Draco parecía recibirla constantemente. No me vengas con eso, Draco. Ya tienes edad para comportarte responsablemente, o al menos, eso creía. Si de verdad te importara el apellido Malfoy, no lo usarías por ahí intentando zafarte de pequeñas riñas. Tu madre ha sido demasiado blanda contigo, muchacho. Un hombre aceptaría su castigo en silencio. Pero no hice nada malo. Draco, dolido, apretó los puños a los costados. Sigo diciendo que me han tendido una trampa. Fueron esos Weasley traidores a la sangre griega. Weasley, 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 se burló su padre con los ojos brillantes. Si de verdad son tan inferiores a ti, Draco, ¿por qué sigo oyendo que te han superado? Draco se sonrojó. Es Potter también. Ya sabes cómo lo protegen Dumbledore y todos los profesores. Y. Ese Mustang. Siempre me ha tenido jurada. Te digo que me tendieron una trampa. Quizá fuera imaginación de Draco, pero había un leve destello de interés en la mirada de su padre. Se abalanzó sobre él. Mustang ha estado en mi contra desde el principio. Supongo que debe ser uno de los favoritos de Dumbledore, porque es un profesor pésimo, no nos enseña alquimia como es debido, solo esas tonterías de dibujar círculos. Y, por supuesto, siempre le da mucha importancia a Granger y Weas, y también a Potter. Y hace magia extraña, como aquella vez el año pasado, cuando quemó a ese Bogart. Todos decían que era Potter, pero ese imbécil no sabría cómo. ¿Qué dijiste? De repente, los ojos de Malfoy padre brillaron. Draco retrocedió un par de pasos involuntarios. Solo que Potter no podría. Olvídate de Potter, por una vez en tu estúpida vida, espetó Malfoy padre. Draco se desanimó. ¿Qué era eso de que Mustang le prendió fuego a un Bogart? Fue unos meses antes de Navidad, ¿verdad? También salió en El Profeta, solo que dijeron que Potter lo hizo, porque eso dijo la profesora Umbridge. No es que Draco lo dudara entonces, ¿y por qué le importaba de repente a su padre? Pero Potter siempre le da tanta importancia a lo bueno que es en defensa contra las artes oscuras, ¿verdad? Mustang era el único que estaba por allí. Debió de haber hecho alguna cosa rara y extraña. ¿Por qué no lo mencionaste en ese momento? Siseó Malfoy padre. ¿Por qué demonios lo habría hecho? Draco extendió las manos, completamente desconcertado. En ese momento, salvándolo de una reprimenda por algo que no era culpa suya, Umbridge y Mustang aparecieron por la esquina. Ella bostezaba. Él hablaba en voz baja, gesticulando con esos pretenciosos guantes blancos. Al ver a Draco y a su padre, los ojos de rana de Umbridge se entrecerraron. Con la mirada penetrante que le lanzó a Draco, que significaba hablaremos de esto más tarde, Malfoy padre se giró y les dedicó a los dos profesores un elegante y altivo gesto de asentimiento. Profesora Umbridge. Creo que no nos han presentado. Sus ojos brillaban. Draco sintió un miedo incomprensible en la boca del estómago. Mustang, dijo Mustang con suavidad, extendiendo la mano. Soy el profesor de alquimia, aunque, por desgracia, esta mañana estoy aquí en un puesto diferente. Se estrecharon la mano, sin mirar a Draco. Una extraña tensión se apoderó de ellos, y entonces el padre de Draco lo soltó y se apartó. La profesora Umbridge chasqueó la lengua. No esperaba verte tan pronto después de la reunión del consejo directivo, Lucius, dijo. De alguna manera, logró esbozar una sonrisa ácida. Créeme, preferiría no estar aquí, dijo Malfoy padre arrastrando las palabras. Tras otra mirada extraña entre Mustang y el padre de Draco, el profesor frío y soso, Malfoy padre, brusco, todos entraron en tropel en el despacho de Umbridge. Ella cerró la puerta tras ellos. Ahora, dijo Umbridge, instalándose con solemnidad tras su escritorio.
Draco y su padre ocuparon las incómodas sillas y Mustang volvió a asomarse a la ventana. Todos sabemos exactamente para qué estamos aquí, ¿verdad? Draco frunció el ceño. El sapo se lanzó a un relato completamente absurdo de lo ocurrido la noche anterior, llamando ocasionalmente a Mustang para que le diera su aprobación. El padre de Draco simplemente cruzó las manos sobre su bastón, mirándola con los ojos entornados y su silencio más desdeñoso. Draco sabía que él mismo no podría decir ni una palabra. Los ignoró a todos, mirando con el ceño fruncido por la ventana, sin ver nada. Una bandada de cuervos se alzó desde el oscuro bosque a lo lejos. Los primeros zarcillos grises del sol se reflejaban en sus alas lejanas. ¿Y bien? Preguntó un Bridge bruscamente, y Draco se dio cuenta de que lo miraba. Desvió su mirada hacia ella. ¿Qué tienes que decir, jovencito? Que creo que todo esto es una tontería, pensó Draco. Nada que no te haya dicho ya anoche, dijo, intentando imitar el tono altivo de su padre. Nunca lo había conseguido. Los ojos de rana de un Bridge brillaron. Entonces, ¿insiste en mentirnos? No estoy mintiendo, dijo Draco entre dientes. Su padre movió una mano. Un gesto leve, dos dedos desviados. Significaba silencio. Draco se calló. Le sugiero, dijo Malfoy padre con voz sedosa, que se asegure de tener una muy buena razón antes de llamar mentiroso a mi hijo, profesora Umbridge. Incluso el sapo palideció un poco. Algún día aprenderé a hacer eso. Bueno, no hay otra explicación para su comportamiento, señor Malfoy. ¿De verdad? Los ojos de Malfoy padre brillaron y se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus manos volvieron a rodear su bastón de plata. Sería la última persona en acusarte, Dolores, de tener una imaginación desbordante, pero no me había dado cuenta de que esa falta te había vuelto tan torpe. Umbridge dudó un momento mientras procesaba las palabras, y luego su rostro grisáceo se tiñó de rojo. Se irguió imitando pobremente la altivez de Malfoy padre. Bueno, en serio, señor Malfoy, su voz era entrecortada y aguda. Habría esperado que un amigo personal del ministro, como usted, no se le hubiera ocurrido rebajarse a insultar. Un momento, Dolores, dijo Mustang en voz baja, dando un paso al frente para ponerle una mano enguantada en el hombro. Draco también lo fulminó con la mirada. Creo que, sé a qué se refiere. Después de todo, técnicamente hay otra explicación para el comportamiento del joven Malfoy. Ah, ¿sí? Su mirada hacia él era más beligerante que alentadora, pero Mustang debió de no darse cuenta porque insistió. Podría estar diciendo la verdad, dijo Mustang simplemente. Draco entrecerró los ojos. Claro que lo dudo, y ahí está, claro que de repente no me cree, no, está demasiado absorto en sí mismo para ver lo que tiene delante, idiota, pero, como ha señalado el señor Malfoy, es una posibilidad. Un breve contacto visual entre Mustang y el padre de Draco. Malfoy padre le dedicó un leve gesto irónico. La boca de Umbridge se tensó con terquedad. Sin embargo, dijo Mustang, irguiéndose y metiendo las manos en los bolsillos. Su voz adquirió un tono melancólico. Con Severus, indispuesto actualmente, no parece haber forma de confirmar la historia, ni en una ni en otra dirección. ¿Qué? ¿El profesor Snape se encontraba mal? La mirada de Draco se desplazó de uno a otro, mientras su mente se llenaba de imágenes descabelladas de ellos dos acorralando a Snape en sus mazmorras y maldiciéndolo o algo así. Se quitó ese pensamiento de la cabeza rápidamente. El ceño fruncido de Umbridge se agrió, y las manchas rosadas de sus pómulos ardieron de ira. Pero lanzó una breve mirada preocupada al padre de Draco. Malfoy padre se recostó en su silla, inclinando su bastón, y la miró con calma. Draco reconoció el movimiento de sus cejas, la leve sonrisa en sus labios. Esa era la mirada de su padre. Recuerda, te poseo. A Draco le llevó un momento asimilar la conversación. Por la carta que recibió como respuesta la noche anterior, a su padre no parecía importarle que Umbridge le hubiera dado a Draco ese Veritaserum ilegal, y probablemente todavía no le importe, pero aún así era chantaje. Y nadie mejor que Malfoy padre en eso. Que la echen. Que le arruinen la vida. Draco sintió una oleada de esperanza feroz. Pero no duró mucho. La larga y lenta conversación que se desarrollaba en silencio entre Umbridge y Malfoy padre era demasiado sosegada para eso, por muy mordazmente frustrada que pareciera. Él solo estaba, recordándole que no se metiera con él. Claro que no haría que despidieran a Umbridge, pensó Draco, con una amargura furiosa en la garganta. Umbridge era prácticamente la única profesora de Hogwarts que estaba de su lado en lo que respecta a la Junta.
Y era la favorita del ministro, y Malfoy padre últimamente se dedicaba a adular al ministro. Al diablo con lo que Draco necesitaba. Miró por la ventana una vez más. Mustang se aclaró la garganta, con aire de disculpa, como si no hubiera querido recordarles a todos que el Veritaserum había estado involucrado. Un poco exagerado, ¿verdad? Pensó Draco, mirándolo con amargura. Frunció el ceño. Mustang se había estado comportando de forma extraña, desde anoche, en realidad. En las clases de alquimia siempre intentaba aparentar serenidad y superioridad, pero con Umbridge parecía estar haciéndole la pelota. Era vergonzoso. En cualquier caso, dijo Mustang, realmente no hay forma de saber la verdad del asunto, en ninguna dirección. Sí, lo hay, pensó Draco enojado. Podrías escucharme cuando te diga las respuestas, imbécil sangre sucia. Tanto Umbridge como Malfoy padre miraron a Mustang. Ella estaba visiblemente irritada. El padre de Draco se mostró fríamente educado. Mustang se encogió de hombros, aparentemente imperturbable. Además, al fin y al cabo, solo es una broma de colegiales, ¿no? El excelente expediente académico del joven Malfoy debería justificar su buen carácter hasta ahora. No hay necesidad de que un lapsus de juicio arruine su progreso. Por supuesto, no hay posibilidad de que conserve su puesto en la brigada inquisitorial, pero, dadas las circunstancias, no veo la necesidad de castigarlo más. Umbridge se atragantó. No hace falta. Después de una violación de confianza tan grave, recordando que soy la representante del ministro en esta escuela, de verdad, Roy, esto no es, me parece razonable, dijo el padre de Draco con suavidad. Herido, Draco casi se giró para fulminarlo con la mirada, pero se contuvo y solo le lanzó una rápida mirada. Su padre ni siquiera lo miró. Estoy seguro de que Draco ha aprendido la lección, sea cual sea, continuó Malfoy padre, con un tono irónico. Olvidemos, simplemente, que esto ha ocurrido. El rubor de Umbridge regresó con fuerza, y su boca se movió en silencio por unos instantes. Sus ojos se clavaron en los de Malfoy padre. Entonces, entre dientes, dijo. Bien. Bien. Muy bien. Draco, entrega tu placa de la brigada inquisitorial, por favor. Draco la miró fijamente. Luego a su padre, luego de nuevo a ella. Sintió que el color le subía al rostro y, para su horror, la leve amenaza de lágrimas le escocía los ojos. Bien, gruñó. Se levantó de un empujón, la silla de madera chirrió contra el suelo. Arrancó su placa de la túnica con tanta fuerza que la tela se rasgó y la arrojó sobre el escritorio de Umbridge. Ni siquiera hizo ruido. Esmalte barato, era basura. Ni siquiera querría seguir en tu estúpida brigada, por supuesto. Está claro que nunca iba a conseguir nada, no con la forma en que ignoras todos los hechos. Tenía el pecho apretado y frío. Era estúpido que esto le afectara tanto. ¿Por qué debería importarle? Él era mejor que esto, de todas llenas. Todo el asunto de la brigada inquisitorial era solo una broma para matar el tiempo, después de todo. Él, Crabbe y Goyle solo se alistaron por diversión. Si Umbridge no quería su ayuda, entonces no se la merecía. Te estás comportando como un niño, murmuró su padre, apretando con fuerza el bastón. Draco sintió que el rubor le inundaba el rostro. Quizás porque insisten en tratarme como tal, espetó, antes de perder el valor. En cuanto lo dijo, sintió un peso pesado en el estómago, y la mirada de su padre se volvió fría. Pero sí, si no iba a ayudar a Draco, más le valía apartarse. Lanzó una última mirada furiosa a los tres adultos, deseando desesperadamente parecer tan altivo y orgulloso como no se sentía, y se dirigió furioso a la puerta. Se atascó al primer tirón, y luego tropezó al abrirse. Huyó por el pasillo, sintiendo tres pares de ojos que le quemaban la espalda, y no lloró en absoluto. Roy no tenía clases programadas esa mañana y aprovechó la oportunidad para dar un paseo por los terrenos ventosos. Se había ofrecido a acompañar a Malfoy padre hasta las puertas, después de que un frenético Filch llamara a Umbridge. Algo sobre un pantano que aparecía de repente en el pasillo de encantamientos. Roy contuvo una sonrisa burlancia. Había enviado una nota a los gemelos Weasley, a través del siempre servicial señor Dobby, sugiriendo que esa mañana sería un buen momento para un ataque de seguimiento, para desestabilizar a Umbridge. La semana siguiente debería ser una campaña cuidadosa de rápidos ataques de guerrilla. Suficientes para hacerla trabajar duro, para perder el control del último de su escuadrón. No tanto como para pedir refuerzos ministeriales. Todo iba sobre ruedas en ese frente. En cuanto a los Malfoy, Royce mordió el labio al girar hacia el sendero que conducía al lago.
Se ajustó la túnica oscura y se metió las manos en los bolsillos. El viento azotaba. Miró hacia atrás. El carruaje de Lucius Malfoy hacía rato que se había marchado. ¡Qué encuentro tan fascinante! Malfoy, que sabía que Roy era de otro mundo, pero no sabía que Roy supiera que él lo sabía. Ojalá. Roy, que conocía el servicio de Malfoy a Voldemort. Umbridge, que no sabía nada en absoluto. Solo había querido a Snape, que lo sabía todo, hasta la alquimia de fuego de Roy y su pasado militar, y a quien tanto Roy como Malfoy creían de su lado. La boca de Roy se torció en una sonrisa amarga. Y el niño, claro. Roy sentía lástima por el joven Draco, tras haber conocido a su padre. En general, creía que lo había hecho lo mejor posible por él. En cuanto a usar a Draco para acercarse a los mortífagos, eso probablemente no era viable. Claramente no contaba con la confianza de su padre. Una vez más, Roy dejó de pensar en Draco, que ocupaba un lugar bajo en su lista de prioridades. Las botas de Roy crujieron sobre la grava del lago y pateó algunas piedrecitas hacia la orilla, frunciendo el ceño de nuevo. El viento azotaba el agua acerada, levantando una ráfaga de rocío, con pequeñas olas que chapoteaban. Roy sentía la humedad que se filtraba del suelo rocoso y se dio la vuelta, encaminándose hacia el bosque. Los árboles, en la mañana invernal, estaban negros y pesados. Se alegró, decidió, de haber conocido por fin a Lucius Malfoy. De empezar a comprenderlo. No podía adivinar qué habría pensado Malfoy de Roy a cambio. El hombre se había mostrado interesado, sin duda. Roy había sentido su mirada durante toda la entrevista, incluso cuando los habían rechazado. Afilada. Su conversación camino a la puerta del colegio había sido rígidamente educada por ambas partes, charlas triviales, sin decir nada. Aún no podía adivinar las intenciones de Lucius hacia él. Probablemente Roy no corría peligro por esa dirección. Para Voldemort, Roy era una curiosidad, no un combatiente, y aún estaba bajo la vigilancia de Snape. Si esa información seguía vigente. En cuanto a la posibilidad de una oferta de alianza por parte de Malfoy, por falsa que fuera, Roy tampoco la anticipaba. La mirada de Malfoy había sido, no hostil, sino ciertamente depredadora. Una serpiente que no creía necesitar un señuelo para atrapar al ratón. En fin. Probablemente así sería más sencillo. Las acciones de Roy en la reunión habían sido calibradas para Umbridge. En cierto modo, había sido liberador decidir que no podía conocer ni controlar la percepción que Malfoy padre tenía de él. Se desconocía demasiado de lo que Snape les había dicho a los mortífagos, así como demasiado contexto sobre los prejuicios hacia la sangre pura. Este era un caso en el que Roy tendría que reaccionar, no provocar. En cualquier caso, intentar llegar a dos públicos tan distintos podría haber estado fuera de su alcance. ¡Ay, me duele la cabeza! Roy se llevó dos dedos enguantados a la frente. Pasó bajo la sombra de los árboles y enseguida el aire frío se volvió más frío, y quieto, aunque el silbido del viento entre las ramas lo rodeaba. Las agujas de pino mojadas eran suaves bajo sus pies. Metió las manos en los bolsillos y aceleró el paso, marchando por uno de los pequeños senderos de caza, ligeramente cuesta arriba. Sentiría más calor una vez que le corriera la sangre. Uno de los problemas era que había tantas caras en este asunto. En casa, en aquellos tiempos, era sencillo. Todos en el comando central pertenecían a los homúnculos, y los únicos en quienes confiar eran su equipo y su tía. Vamos, ya sabes que no es cierto. Roy resopló para sí mismo, una breve bocanada de calor. Siempre era mala señal que empezara a idealizar los momentos cercanos al día prometido. Su relación con Grumman a solas era aún más complicada que cualquier cosa de esta mañana. Además, no eran sus delicados juegos los que lo estaban poniendo nervioso ahora mismo, no realmente. Ya basta. Se dejaría llevar hasta que se le desmoronara la cabeza, y eso no serviría de nada. Dejando a un lado todos los pensamientos, se concentró en el frío que le roía el hombro dolorido y en el lejano canto de los cuervos, y caminó tan rápido como su conocimiento de los senderos le permitía. Después de quizás un cuarto de hora, llegó al claro que buscaba, el lugar donde se había topado con Potter antes de Navidad. No había ninguna de esas criaturas testrales allí hoy. Roy no estaba seguro de si estaba decepcionado. Sus cuerpos esqueléticos eran hermosos, con un toque de tristeza, pero no estaba del todo convencido de que no lo devoraran. Se apoyó en un árbol húmedo para recuperar el aliento y sacó el móvil del bolsillo. El brillo artificial de la pantalla siempre le parecía fuera de lugar, tanto en el bosque como en el castillo.
Lo agitó, sintiéndose un poco tonto, hasta que vio las rayitas en la esquina que indicaban la señal. Débil, pero ahí estaba. Su corazón se aceleró de alivio. Este era el punto más fiable que había encontrado en los terrenos de Hogwarts, pero nunca estaba garantizado. Con una mano, trepó por un tronco caído, sosteniendo el celular más alto. A veces eso ayudaba. El musgo le manchó el guante. Esperó. Esperó. Sin mensajes. El alivio se evaporó, sumiéndose de nuevo en la vaga miasma de temor que lo había atormentado desde su conversación con Albus la noche anterior. Le había enviado varios mensajes de texto a Riza desde entonces, e incluso intentó llamarla, pero nada. No te asustes. Llevas mucho tiempo sin saber de ella. Lo más probable es que siga en su refugio y no haya recibido tus mensajes. Ese pensamiento tampoco ayudó mucho. Después de todo, intentaba advertirla de un posible peligro. Por muy vaga que fuera la advertencia. Maldita sea, ¿por qué no habían establecido un registro rutinario? La falsa comodidad de estos teléfonos inalámbricos los había vuelto complacientes. Tendrían que rectificar en cuanto Aukeye respondiera. Y también arreglar algo con Fullmetal. Odiaba no poder hacer nada. ¿Podría estar en peligro ahora mismo? ¿Podría estar muerta? ¿Qué era eso de no entrar en pánico? Roy apretó los dientes. Cerró los ojos, respiró hondo, el aire del bosque era húmedo, frío y verde, y volvió a agitar su celular para pedirle buena suerte. Al no recibir notificaciones, buscó la información de contacto de Fullmetal y le envió un mensaje. Una solicitud para que se pusiera al tanto de Aukeye y su amiga en cuanto fuera seguro. Añadió la orden de responder al instante al recibir el mensaje y de presentarse todos los días antes de las 22. Roy hizo una mueca amarga. Edward nunca había sido de los que obedecían órdenes, pero seguro que entendería el propósito de esta. Se deslizó del tronco, se sacudió el líquen y la suciedad de los guantes y la túnica. Un movimiento en la maleza, un crujido de ramas, allí estaban los Thestrals. 3 de ellos, Roy podía ver. Sostuvo sus ojos vidriosos y se quedaron inmóviles. Durante un largo instante, todos permanecieron así, mirándose fijamente, con el aliento entrecortado, incluso el viento en calma. Entonces Roy se giró, cuidadoso y deliberado, y regresó al castillo. Los Thestrals guardaron silencio tras él. Ed salió del café, las puertas tintinearon al cerrarse tras él, y esquivó con destreza a los 2 magos que entraban a almorzar. Un par de botellas de cerveza de mantequilla colgaban de su mano. Tropezó alrededor de la esquina, reprimiendo el estúpido impulso de mirar por encima del hombro. Esto era lo que él llamaba educadamente el extremo comercial del callejón Diagon, o de manera descortés el extremo de la mierda, pero alrededor del mediodía eso no significaba nada más que un par de borrachos y algunos grafitis un poco más vulgares. Granuglo esperaba en la estrecha calle lateral, apoyado en los ladrillos sucios y sin aparentar indiferencia. Giró la cabeza al ver a Ed acercarse, con las orejas levantadas. Dijo, tomando la cerveza de mantequilla que le ofrecían. ¿Nada más fuerte, entonces? Es mediodía, murmuró Ed. Además, no tenía identificación. Chocaron sus botellas y bebieron, girándose para caminar por el callejón. Apenas se filtraba el sol invernal. Estaba oscuro y hacía frío, con un viento cortante que les roía los tobillos, y los periódicos viejos y la basura se arremolinaban. ¿Tienes que volver al trabajo?, dijo Ed. No. La tienda está cerrada por la tarde. Granuk dio un largo trago. ¿Y tú? Desempleado, recuerda. Habían pasado la mañana limpiando la sala de reuniones del Club de la Amistad. Al parecer, era un turno mensual, entre todos los grupos que usaban el espacio. Ed no creía que nadie más estuviera poniendo todo su empeño. Los baños eran un desastre. Se preguntó por qué Granuk no había comentado que Ed no había usado magia para limpiar. El goblin también había fregado a mano. El propio Ed había querido preguntarle si Granuk sabía usar magia. Sabía que los goblins tenían prohibido usar varitas, pero los elfos domésticos podían realizar hechizos sin ellas, pero no se atrevió a mencionarlo. Deambulaban en un silencio amistoso. A Ed le gustaba pasar tiempo con Granuk, y no solo porque lo hacía sentir superior. Era agradable tener a alguien que no estuviera constantemente sombrío y estresado, como la gente de Phoenix, o a quien solo podía ver durante medias horas furtivas, como Ojo de Halcón. Sin embargo, debería volver a Grimmauld Place cuanto antes. Habían convocado una reunión de la orden a última hora, programada para la cena de hoy, lo cual nunca era buena señal.
Doblaron otra esquina, un atajo para volver a la calle principal, y Granuk se detuvo en seco. Ed se tambaleó y se detuvo a su lado. Delante de ellos, enmarcados por la luz más brillante al final del callejón, había un grupo de magos. Jovencitos, de 20 y tantos años. Ed los identificó como profesionales en sus inicios. Sus túnicas eran lo suficientemente formales para el trabajo, pero claramente destinadas a estar a la moda. Fumaban, charlaban, reían, con esa voz locuaz y ruidosa que ponía los pelos de punta a Ed. Granuk se dio la vuelta y Ed, con el estómago revuelto de repente, dio un paso para seguirlo. Oye. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Gritó una de las voces fuertes tras ellos, fingiendo genialidad y cortante, como la sonrisa de un zorro. Ed enderezó los hombros. Granuk echó a trotar sin mirar atrás. Se oyeron dos chasquidos agudos, como disparos, y de repente, un par de jóvenes aparecieron al otro extremo del callejón, bloqueando el paso. Ed apretó los puños, uno dentro del bolsillo de la chaqueta y el otro alrededor del cuello de su botella medio vacía. Granuk se detuvo y se dirigió sigilosamente hacia la pared de ladrillos del callejón, sin levantar la vista ni moverse demasiado rápido. Ed se acercó a él. Detrás, oyó pasos rápidos y taconeantes, zapatos elegantes contra el adoquín áspero y un grupo de risas maliciosas. ¿Y ahora a dónde vas con tanta prisa? Uno de los magos que les bloqueaba el paso dio un paso al frente, con las manos en las caderas. Alto, de piel pálida, cabello castaño medio. Sus rasgos eran largos y puntiagudos. Nariz fina, barbilla afilada. Por sus gestos, probablemente estaba al mando. Su lento andar contoneándose, la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza para comprobar que todos sus hombres se reían al hablar. No me gusta el aspecto de este. Si no fueran magos, Ed no se habría alarmado. Tenían la complexión de oficinistas y se movían como ellos. Pura postura, nada de habilidad para la lucha. Pero con ellos con magia y Ed sin alquimia, el general bastardo me diría que calmara la situación. Sí, claro. Ojo de halcón, estaría esperando en las sombras para eliminarlos cuando la cosa se pusiera fea. Eso no servía de nada. Ed y Granuk estaban solos. ¿Qué tan lioso se pondría esto? Es pleno día y no está lejos de la calle principal, pero el hombre al mando tenía una mirada desagradable. Un momento, dijo el tipo a la izquierda del encargado, un hombre rubio y delgado, con fingida sorpresa. Ese es humano, chicos. ¿De qué se trata esto? ¿Seguro? Rió uno de los chicos de atrás. Es un poco pequeño para un humano, ¿verdad? La habitual indignación furiosa hervía en la garganta de Ed y empezó a darse la vuelta, pero se mordió la lengua salvajemente y reprimió el gruñido en su garganta. Oye, tío, dijo el encargado, dando unos pasos hacia Ed. Ed también avanzó un poco, aunque apenas si servía de protección a Granuk. Intentó no mirar al duende para llamar la atención, y sostuvo la mirada del mago directamente. Vamos por aquí, dijo Ed con toda la serenidad que pudo, señalando con la cabeza hacia el callejón. ¿Qué prisa hay? Sonrió el encargado. Solo estamos charlando, ¿no, chicos? Bien, gruñó Ed. Dejó que su mano izquierda, con la botella de cerveza de mantequilla, se perdiera de vista. Las botellas no servían de gran arma, sobre todo en manos de carne y hueso. A veces echaba de menos su brazo de automail. Vamos por aquí, repitió, y dio un paso al frente. El encargado siguió sonriendo con sorna un buen rato, luego se hizo a un lado con una reverencia elaborada. Como sea, chico, vete corriendo con mamá. Charlaremos un rato con tu amigo. Vete a la mierda, gruñó Ed. De repente, había varitas en sus manos y los hombres detrás de ellos estaban lo suficientemente cerca como para que Ed pudiera escuchar su respiración pesada. Guau, 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 dijo el encargado, extendiendo las manos en señal de burla, con la varita suelta entre los dedos. Vamos a jugar limpio, ¿vale? Enseñó los dientes. Ed no quería atacar primero, aunque era la opción más inteligente. Necesitaba la ventaja. Una parte de él albergaba la esperanza de que tal vez pudieran salir adelante con palabras, así es como te atrapan, imbécil. Los bobos no tienen cabida aquí, dijo uno de los hombres detrás de ellos. Sí, ¿qué tramas, ratita? Seguro que tienes un motivo para meterte en asuntos de magos. Gringotts tiene una fuga de ratas como de una alcantarilla. Todos rieron. Alguien debería llamar a un exterminador. No ayuda que los magos saquen a sus mascotas en público. Sí, chaval, ¿para qué traes a tu alimaña? Todos tenemos que oler su maldito hedor.
Las paredes se abrían paso. Los hombres con sus túnicas azules y verdes daban vueltas. Vacilaban ante la vista de Ed, latiendo de ira. A su lado, Granut temblaba. ¿Por qué un mago anda por ahí con un bocón, eh? Lo sé, lo sé. Esa rata tiene la altura perfecta para chupar su... Ed se abalanzó sin pensar, con el cerebro ardiendo de furia. Su puño derecho impactó en la mandíbula del responsable, sintiendo un satisfactorio dolor en los nudillos. El mago se tambaleó hacia atrás, con el rostro más sorprendido que dolido, y cayó al suelo. De repente, todos gritaron. Ed se giró y vio a los tres que estaban detrás de él, torpes y sorprendidos. Le lanzó la botella de cerveza de mantequilla al del centro. El tipo levantó la varita demasiado despacio y el cristal explotó sobre su antebrazo. No fue la lesión debilitante que Ed deseaba, pero fue ruidosa y aterradora, y el hombre cayó hacia atrás, agarrándose el brazo lacerado y gritando. El hombre rubio, ahora a espaldas de Ed, gritó un hechizo. Ed se agachó y un rayo de luz roja pasó zumbando por encima, alcanzando a uno de los otros en el hombro. La varita de ese tipo salió volando y se abalanzó sobre ella con un juramento. Ed se enderezó y giró en un solo movimiento. El rubio ya le apuntaba de nuevo y se lanzó en una placa. Ambos cayeron al suelo, enredados en la túnica del rubio. Ed echó el puño hacia atrás y le dio un puñetazo en la cara. A pocos metros, otro secuaz ayudaba al hombre al mando a ponerse de pie, sujetándose la mandíbula morada, con la mirada perdida y llena de odio. Ed golpeó al rubio una y otra vez, con sangre salpicando sus nudillos y los adoquines. El rubio dejó de forcejear. ¿Qué demonios te pasa? Gritó alguien desde atrás. Ed rodó hacia un lado y otro hechizo falló por un palmo. Atrás. Gritó Ed calle abajo, enseñando los dientes. Tipos como este siempre eran cobardes. Podía asustarlos. Ed apenas podía ver a los que se dirigían a la calle principal, con la adrenalina nublándole la vista, pero los tres borrones retrocedieron un poco. Un instante de vacilación, todo lo que necesitaba. Se puso de pie de un salto y cargó contra ellos como un loco. Dos de ellos se dieron la vuelta y huyeron, pero el que había perdido su varita antes se mantuvo firme. Un movimiento frenético y más palabras que Ed no entendió, y el suelo se onduló bajo él, los adoquines subiendo y bajando en violentas olas. Ed se tambaleó, captó el ritmo y sincronizó su paso. Saltó desde la cima de una ola, aprovechando el impulso. Algo en su rodilla de Automail hizo crujir. Oh, mierda, pensó Ed. Entonces aterrizó con el codo sobre el mago, quien cayó ahogándose. Ed se apartó, dejando que el tipo se arrastrara tras sus amigos, y regresó por el callejón. Su pierna izquierda aguantó su peso. No te rompas, oh, Winry me matará, y se puso en posición, con los puños en alto, esperando que los enemigos no vieran lo mucho que jadeaba. Los enemigos se reducían al mago que sostenía al responsable, quien seguía cayendo mareado sobre sus propios pies, y al rubio, que yacía boca abajo en el suelo. Ed tardó un instante en localizar a Granuk, agachado junto a la pared con los brazos sobre la cabeza, pero parecía que al menos había salido ileso. Maldito monstruo, espetó el jefe, con sangre chorreando por sus dientes. Te vas a arrepentir. Se dio unas palmaditas en los bolsillos, pero no encontró su varita. Ed apretó los puños, adoptando una postura. Una imagen de Armstrong le vino a la mente y miró fijamente al último mago en pie. El hombre tragó saliva visiblemente, pálido y sudoroso. Miró hacia atrás. Ed lo vio calculando. Un callejón oscuro a sus espaldas, sin amigos, con las manos ocupadas con el responsable. Los aurores se van a enterar de esto, logró decir. Lo lamentarás. El hombre a cargo apenas tuvo tiempo de decir. Oye, espera, antes de que el aire se torciera y ambos desaparecieran, dejando al rubio sobre los adoquines. Ed echó un buen vistazo atrás, hacia la calle principal, y luego se relajó. Sus manos cayeron a los costados y exhaló con un uf. Dio un paso hacia el callejón y casi se cae de bruces. La rodilla de Automail se le enganchó justo detrás de la articulación, negándose a doblarse más de 1 centímetro. ¡Mierda! Ed cerró los ojos con fuerza y se inclinó un momento. No sentía dolor, pero sentía como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Intentó otro paso. Sí, no, algo en el mecanismo estaba jodido. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Respiró hondo. Él también lo necesitaba, tenía un pinchazo. Luego se enderezó y cojeó ruidosamente por la calle. Granuk se había desenrollado y estaba arrodillado junto al mago rubio, tomándole el pulso con 2 dedos. Al acercarse Ed, levantó la vista.
Solo inconsciente, dijo. Su voz era el tono cautelosamente inexpresivo que Ed había oído a menudo, pero una versión muy débil y temblorosa. Escalofríos esporádicos en todo el cuerpo le hacían temblar los oídos. ¿Estás bien, Edward? Estoy bien, dijo Ed automáticamente. Se secó el sudor de los ojos y, al notar la sangre salpicada en sus dedos, se limpió las manos en la camisa. ¿Y tú? Las orejas de Granuk se crisparon y esbozó una sonrisa nerviosa. Salgamos de aquí, fue todo lo que dijo. Ed miró hacia la luminosa calle principal. Sin duda pronto aparecerían policías magos. Sí, vamos. 40 minutos más tarde, en el pequeño taller de Granuk, Ed tomó un largo trago de café demasiado empapado y suspiró. ¿Y bien? ¿Crees que puedes arreglarlo? Granuk, agachado junto a la pierna de Automilde, con los vaqueros arremangados, mordisqueaba su destornillador. Niño, ni siquiera sé qué es. Durante el camino, apresurándose por las calles laterales, Granuk casi había dejado de temblar. Ninguno de los dos había hablado de lo que acababa de pasar. Ed seguía demasiado enojado para hablar, ¿y qué podía decir? Se llama Automile, dijo Ed. Retorció los dedos alrededor del borde de su taza. Es una especie de prótesis. Granuk, observando larga y pensativa las lisas partes de acero de la rodilla de Ed, se sentó en cuclillas y luego con las piernas cruzadas en el suelo. Escupió el destornillador y bebió un trago de su propia taza. Finalmente, dijo. No eres un mago de verdad, ¿verdad, Edward? No era una pregunta. No. Nunca había visto algo así en un mugle. Ed no preguntó cuántos mugles había conocido Granuk. No lo habrías hecho. Se recostó, apoyando los codos en el polvoriento banco de trabajo, y volvió a suspirar. No soy de, por aquí. En voz baja, le contó a Granuk la verdad abreviada. Que provenía de un lugar llamado Mestris, y que una coincidencia de portales y alquimia lo había traído allí. En parte, sentía que le debía algo al Goblin por meterlo en problemas, aunque quedar atrapado en ese callejón no había sido culpa de Ed. Es más, ya estaba harto de mentirles a sus amigos. Granuk lo tomó todo en silencio. El nivel de su taza de café disminuyó mientras la de Ed se enfriaba. Cuando Ed terminó, Granuk dijo. ¿Y la señorita Elise, y Riza también? Milímetros. Y nuestro, otro amigo, Mustang. Por un minuto, Granuk mordisqueó el borde de su taza vacía, moviendo las orejas en lenta contemplación. Luego dijo. Claro, da igual. ¿Eso es todo? La boca de Ed se curvó en la esquina. Granuk lo miró con ironía. Me da igual, ¿verdad? Él también sonrió. Para ser sincero, me alegro un poco de que no seas mago. Creo que les diste un buen susto a esos hombres en el callejón. Se lo merecen. Sí. La sonrisa de Ed se desvaneció. No te meterás en líos con la policía, con el ministerio, ¿verdad? Granuk se encogió de hombros. Se quejarán, pero no es que puedan distinguir a un goblin de otro, ¿eh? Su voz era agria, clínica. Es más probable que te describan a ti. Mantén la cabeza gacha un rato, chico. Se sacudió. En fin, sobre tu pierna. Cambiando de tema, Ed se incorporó de nuevo, apoyando el codo en la pierna sana. ¿Sí? Ni por un carro lleno de oro podría arreglar esto, dijo Granuk con calma. Oh. Es una auténtica belleza, ¿sabes? Volvió a coger el destornillador y lo golpeó delicadamente contra la espinillera de Ed. Normalmente no me interesa la metalistería fina, pero, esto es algo distinto. Una auténtica eficiencia del espacio. Y además, puramente mecánico. Mi prometida me lo hizo, dijo Ed con tristeza. Es la mejor mecánica de automiles de la zona. Ya sé cuál es el problema, ofreció Granuk. Se incorporó sobre una rodilla y movió la pierna de Ed con cuidado, adelante y atrás, a través de su nuevo rango de movimiento limitado. Detrás de la rodilla, estos, tendones, supongo, aquí. Algo dentro se ha salido de su sitio. Pero no tendría ni idea de dónde está, y mucho menos cómo entrar sin arruinar toda la estructura. Tosió con timidez. Yo, probablemente, solo lo empeoraría. Ex mordió el labio. Aún podía moverse con la rodilla así, pero no rápido. ¿Podría preguntarle a Arlo por ti? Granuk se rascó la nuca. Volvió a quitarle el destornillador de la pierna a Ed, se levantó y se dejó caer en el otro taburete. Es, bastante discreto. Y hace muchas reparaciones de mecanismos. Si no puede arreglarlo, conocerá a alguien que sí. Una burbuja de alivio inundó el pecho de Ed.
Sí, por favor. Gracias, Granuk. No me des las gracias todavía, dijo Granuk con una sonrisa. Arlo cobra el doble que yo, ¿sabes? Ed se rió. Luego hizo una mueca al pensar en darle explicaciones al general Mustang. Al menos podría pedirle más dinero en la reunión de esta noche. Por cierto, dijo Granuk, mientras jugueteaba con un par de herramientas en el escritorio, ¿cómo están esos celulares que te hice? Muy buenos, la verdad, debería revisar los míos. Uy. Ed rebuscó en sus bolsillos, esperando no haberlo dejado caer en la pelea. Tenía pensado revisar sus mensajes esta mañana al salir, pero llegaba tarde a ver a Granuk. Un par de mensajes del general bastardo, más escuetos de lo habitual, permanecieron sin abrir durante varias horas. Ed luchó contra una oleada de culpa y, al leerlos, una creciente inquietud. ¿Pasa algo? Dijo Granuk. No. Espero. Mustang fue frustrantemente impreciso sobre el peligro que Verity podría correr al caer sobre ella. Automáticamente, Ed escribió con una sola mano un recibido, entendido se le daban muy bien los mensajes, pero no había cobertura en el callejón Nocturne. Tengo que enviar un mensaje. Y. Ver cómo está una amiga. Riza. Granut torció el destornillador y este cayó al banco. ¿Está bien? Sí. Seguro que sí. Solo necesito, Ed miró a Granuk. Varias ideas a medio masticar le rondaban por la cabeza. ¿Te gustaría venir? Granut tenía el tamaño aproximado de un niño humano, y con la sudadera de Ed subida hasta las orejas y las manos delgadas en los bolsillos, no llamaba la atención en absoluto mientras recorrían las calles de Londres. Ed, en cambio, temblando solo con su camiseta, se sentía muy visible. Le preocupaba que Granuk estuviera nervioso en la ciudad mugle, sobre todo después de la pelea, pero el duende estaba emocionado y fascinado. Cada semáforo parpadeante, cada humano con un atuendo raro, Ed tenía que empujarlo constantemente hacia su asiento en el metro. Sin embargo, a medida que se acercaban al almacén de Ojo de Halcón, y las calles se llenaban de basura y estaban desiertas, Granuk se puso serio. Número 14, ¿verdad? Los altos y mugrientos edificios de ladrillo le parecían todos iguales a Ed. Los condujo al abrigo de la puerta lateral, fuera de la llovizna, y apoyó la cabeza contra la pared y se frotó los brazos helados. Tenía un nudo en la garganta. ¿Vas a llamar entonces? ¿Tocar el timbre? Granuk se balanceó de un pie a otro. No. El sistema de Riza debería avisarles que estamos aquí. Nos dejarán entrar. Si pueden. Después de unos minutos que se hicieron eternos, Ed revisó su teléfono 5 veces, la puerta se abrió con un crujido. Se quedó sin aliento, aliviado. Ojo de Halcón, ¡ay, qué alegría verte! Edward. Su aspecto era normal, tranquilo y afable, y miró a su alrededor, con la mano en el bolsillo donde guardaba la pistola. ¿Y, Granuk? Granuk saludó con la mano, en un tono entre alegre y torpe. Ojo de Halcón miró a Ed parpadeando. Echó un vistazo a la calle vacía, que empezaba a brillar bajo la lluvia gris, y dijo: será mejor que entren. Arriba, tras varias puertas fuertemente cerradas, un par de cables trampa y un montón de protecciones mágicas que Ed estaba seguro de no poder ver, el escondite lucía igual que siempre. La pulcritud militar de Ojo de Halcón y las decoraciones caóticas de Verity. Excepto por el gran círculo brillante en medio del piso. Eso era nuevo. Tenía unos 2 metros de diámetro, con un borde doble de símbolos arcanos, de un púrpura brillante, casi como un círculo de transmutación, pero ahí terminaba el parecido. Dentro había un trípode que suspendía un mechero Bunsen, burbujeando con humo verde menta. A sus pies yacían racimos de hierbas. Alrededor de los bordes se disponía una mezcla de cristales, líneas de arena y algunos aparatos modernos eclécticos. Ed vio el contador Geiger que le había prestado a ver. Verity estaba junto al círculo, sentada en una silla con los pies apoyados en otra, acurrucada en una sudadera y con la varita en la mano. Parecía agotada y concentrada. Cuando los tres entraron, se sobresaltó, pero saludó a Ed con un gesto amistoso. Tras unas presentaciones incómodas, Granuk y Verity se miraron con la misma desconfianza educada. Ojo de Halcón preparó té. Verity tomó el suyo en su puesto junto al círculo, agradeciéndole distraídamente. Los demás se acomodaron en la mesa tambaleante junto a las ventanas. Disculpen, dijo Aukeye en voz baja, después de que Ed explicara por qué estaban allí. No pretendía preocuparlos, ni a ustedes ni a los demás.
El experimento de Azelwood es muy delicado y no quería dejarla sola. Debería haberles avisado antes de que empezara, pero se me olvidó. Lo siento. Ed negó con la cabeza. Está bien. Supongo que el Geni Mustang se puso furioso por nada. Ojo de Halcón le lanzó una mirada seca. Por favor, transmítele mis disculpas, Edward. Y dile que no ha ocurrido nada fuera de lo normal. Me reportaré mañana por la noche, a las 21. Nuestras protecciones deberían estar listas para entonces. Ed se encogió de hombros, aceptando. Ahora que estaba allí, cálido y seco, con Aukeye bien y en perfectas condiciones frente a él, su preocupación parecía distante y estúpida. Sus protecciones antiaparición llevaban horas sin funcionar. No había pasado nada malo. El alivio se estaba disipando. La monotonía del té y las galletas rancias lo calentaba por dentro. Se burló para sus adentros. Qué curioso que le pareciera mundano tomar el té con un duende, mientras una bruja de verdad lanzaba hechizos mágicos cerca. Se estaba acostumbrando demasiado a este lugar. Granut tosió con delicadeza. Bueno, Riza, Edward me explicó que, bueno, ustedes son, su mirada se dirigió a Verity, bostezando en su taza. No son de por aquí. Me lo preguntaba. La mirada de Ojo de Halcón estaba fija en Ed, y él se retorció. ¿Tiene eso algo que ver con por qué cojeas, Edward? Muy bueno, y hablaron. Ed y Granuk acabaron contándole todo sobre el ataque en el callejón. Ella le explicó lo que Verity tramaba. El té se enfrió y afuera llovió a cántaros y oscureció. Granut parecía mucho más expansivo cuando Ojo de Halcón estaba cerca. Ed, mordisqueando la última galleta, lo observaba mientras intentaba explicarle el problema de su rodilla, agitando las manos con entusiasmo y con las mejillas ligeramente sonrojadas. Más nervioso y más hablador. Al cabo de un rato, Bee llegó y se unió a ellos. Al principio, ella y Granuk, escrupulosamente, ni siquiera se miraron. Pero con algunas preguntas capciosas de Aukeye, sobre cómo Granuk había sido quien les había arreglado los teléfonos, empezaron a hablar. Frases entrecortadas se convertían en preguntas incoherentes, la cortesía dolorosa en una amabilidad cautelosa. Granuk, con las piernas balanceándose en su silla demasiado alta, incluso rió un par de veces. Ed cruzó brevemente la mirada con Ojo de Halcón desde el otro lado de la mesa. Ella sonrió a su taza. Él le devolvió la sonrisa. Un buen final para una tarde de mierda, decidió Ed. Este mundo no era solo estrés y rabia. Él también se había estado preocupando demasiado. Mi señor. ¿Me mandaste llamar? Eres lento, cola gusano. Perdóneme, mi señor. Creí que ya se había ido. Hay asuntos aquí que han retrasado mi partida. Ya te habrás enterado de lo que ha dicho Lucius. Sí, mi señor, sobre Mustang. Sobre, fuego. De otro mundo. Albus Dumbledore lo controla. Sí. Las casualidades, mi llorón colagusano, no ocurren así. Snape debería haber informado de esto antes. ¿Ha estado demasiado? Severus pronto se enterará de mi disgusto. Me haces perder el tiempo. Mi señor, perdóneme, le pido disculpas, yo simplemente y... Gracias a Lucius, ya no necesitamos a ese obstinado inefable que se escapó. Por suerte para Rookwood, tenemos a los peones sobrenaturales de Dumbledore, listos para tomarlos. Mi señor. Da la casualidad de que los tenemos desde hace tiempo. A menudo, las cosas que parecen inútiles acaban siendo valiosas. Como tú, cola gusano. Deberías alegrarte. Gracias, mi señor y... Tal como esto también. El frasco del incidente del ministerio. Pero seguro que esa sangre viene de la serpiente. No es de Nagini. No del todo. Una parte, pertenecía a este Mustang. Pensé en rastrear a un asesino, un simple mago, y ahora, nos llevará a una puerta a otro mundo. Pero pensé que la sangre no era suficiente para encontrar, las resonancias del alma son más profundas, cola gusano, de lo que un necio como tú jamás podría comprender. Almas que han partido juntas más allá de este mundo, que llevan la mancha de la muerte, están unidas, mágicamente, de la forma más arcana. Un vínculo que impregna carne y hueso, y sangre. Oh. No lo sabía. Los antiguos centauros sabios estudiaron el tránsito del alma, mi pobre e ignorante colagusano. Antes de que lo prohibieran sus cobardes mayores. Nuestro invitado Carterios nos dio muchísima información. ¿El centauro que Row le trajo? ¿Habló? Podría haberle sacado más provecho.
Doloov se precipitó demasiado, se apresuró demasiado. Pero nos dio lo suficiente. ¿Funcionará, mi señor? Tonterías de centauro. Los ritos ya se han realizado. Tenemos la información que necesitamos. ¿Tan rápido? Mustang, por supuesto, está en Hogwarts. Que se quede allí. Vendrá con nosotros a su debido tiempo. Hay otros 3. Uno está enterrado demasiado profundo en el firmamento. No importa. El segundo, se mueve rápidamente. Entra y sale de nuestra vista. Pero el tercero, está protegido, pero mal. Un blanco tan fácil, hasta el más incompetente de mis mortífagos podría traerlo. ¿Quieres que yo? Insensato, cola gusano. Harás que Bellatrix se encargue de él. Esta noche. Dile que, cuando regrese del continente, quiero que estos amestrianos, con todos sus secretos, me estén esperando para darme la bienvenida. Era alrededor de medianoche. Verity estaba acurrucada en su silla junto a su equipo, observando cómo la llama del pequeño quemador portátil oscilaba y danzaba. En cuanto a altares alteros, no estaba mal, bueno, no era la gran cosa. Con los pocos materiales a su disposición, parecía funcionar de verdad, lo cual era bueno. Requería mucha energía. La primera invocación, aquella mañana de hacía una eternidad, había sido meticulosa. Pero lo más importante, este tipo de altar debía ser supervisado constantemente. El caldero burbujeaba, las líneas divisorias se encendían, el humo intentaba constantemente salir de su espacio designado para el sigilo. Normalmente, en el departamento, había 3 o 4 de ellos trabajando en este tipo de experimento. Aquí, Verity tenía que hacerlo todo sola. En realidad, no le importaba. Era agradable sentir progreso por una vez, aunque no podría obtener ningún dato de esta cosa hasta que el experimento hubiera terminado, si es que funcionaba del todo. Pero eso también era relajante. Podía simplemente relajarse y por fin desconectar por un minuto. El caldero chisporroteó y espumeó, y Verity, moviéndose automáticamente, apuntó con su varita en su dirección. La perilla del quemador giró levemente, la llama bajó y la poción se asentó. Había mandado a Elizabeth a la cama hacía media hora. Elizabeth parecía querer pasar la noche despierta con ella, lo cual era agradable, pero, como Verity le había dicho, no tenía sentido que ambas estuvieran agotadas por la mañana. La llovizna había vuelto a caer a invierno en Londres. Golpeando las ventanas, la rota silbando. Una ráfaga fuerte la sacudió en su marco y Verity se sobresaltó. Tranquila, murmuró para sí misma, acomodándose de nuevo en su silla. Tonterías. Respiró hondo para liberar la adrenalina. El aire sabía a menta, un poco húmedo, con el familiar toque cobrizo de la magia suelta. Se distrajo de nuevo, con la mirada perdida en el resplandor púrpura del altar. Imaginó ver las líneas de poder que emanaban de él, entrelazándose con la red del mundo tras lo físico, probando, sondeando, registrando. Recogiendo las señales de cosas deformadas por la magia. Estaba casi en trance cuando una pálida bola de luz brillante apareció girando a su lado. Por un instante, simplemente la miró hermosa, luego la reconoció y se le encogió el estómago. Esa es mi advertencia. La bola pulsó y luego empezó a emitir ruidos silenciosos. El crujido inconfundible de alguien apareciéndose. Pasos arrastrados, un tropiezo con algo grande y metálico, un juramento apagado. Entonces, el brillo titiló y se quebró. La bola se disolvió en una nube de chispas, hechizada. Verity se levantó casi de la silla en un instante, y luego se quedó completamente paralizada. Tenía el oído alerta y solo podía oír el repentino tamborileo de su corazón, denso y frenético. ¿Dónde están? Están aquí. ¿Están justo afuera de la puerta? No, todavía no. A lo lejos, se oía el chirrido de la escalera desde la planta de máquinas. Un par de personas, probablemente. El eco del edificio era terrible. Verity se bajó de la silla de un salto, casi se cae al suelo, la pateó y tropezó. Maldiciendo lo ruidosa que era, se puso de pie tambaleándose. Esquivando el altar, corrió hacia el dormitorio. Tan pronto como abrió la puerta, Elizabeth se despertó, sentada en la cama, con la mano debajo de la almohada. ¿Qué pasa? Dijo, luego vio el rostro de Verity y pareció entenderlo, lo cual fue bueno, porque lo mejor que Verity pudo hacer fue señalar frenéticamente hacia el pasillo. Elizabeth sacó la pistola de debajo de la almohada y corrió sigilosamente hacia un lado de la puerta, pegada a la pared y observando la sala principal. Cerró la puerta casi por completo y fijó la cadena en la abertura.
Verity tropezó con sus propios pies y logró ponerse detrás de ella. Se agachó, manipulando torpemente su varita, y miró fijamente a Elizabeth. Incluso con su pijama de franela a rayas y el pelo suelto y despeinado, Elizabeth parecía tranquila y segura, con el arma lista. Un rayo de luz violeta del altar le iluminó el rostro. Los pasos se acercaban afuera. No parecían intentar ser silenciosos. Verity distinguía el repiqueteo de tacones altos y unas botas más pesadas, y una conversación apagada. Hubo una pausa, un tintineo y luego un par de risas bajas. Dos enemigos, murmuró Elizabeth por encima de ella. Acaban de quitar el cable trampa al final del pasillo. A 20 metros. ¿Hay alguna posibilidad de que no sean hostiles? ¿Podrían ser simplemente? Elizabeth mantuvo la mirada en la puerta principal y no se molestó en responder. Oh, voy a vomitar. Verity hundió la cabeza entre las rodillas, se abrazó la cabeza y deseó estúpidamente que eso de verdad hiciera que todo desapareciera. ¿Puedes aparecerte? Verity parpadeó estúpidamente. Luego se agarró al tobillo de Elizabeth y, aferrada a su varita, giró torpemente en el suelo, y nada. Sintió como si su hechizo se hubiera desvanecido inútilmente, por un desagüe invisible. Se puso de rodillas, arrastrando los pies, y miró hacia la sala principal en penumbra. No. Deben haber creado sus propias salas. Turi. Bang. La puerta del pasillo exterior salió volando de sus goznes, salió volando 3 metros y se estrelló contra la pared del fondo, dejando una lluvia de polvo de ladrillo y cristales rotos. Verity gritó, afortunadamente ahogado, y se desplomó. Elizabeth se estremeció violentamente y luego se arrodilló, con la mirada fija y el arma aún firme. Verity se puso a gatas y, temblando, se asomó a su lado. El trípode se había volcado, derramando una espesa poción verde sobre las tablas del suelo, y las líneas divisorias chisporroteaban y se desvanecían. Un miasma pegajoso y bajo se extendía por el suelo, a medio camino entre el humo y la baba. Una punzada de pura consternación invadió a Verity mientras su delicado experimento se desvanecía. Entre la niebla verde, una bruja, vestida de negro con encaje, caminaba con paso decidido. Botas de tacón alto, cabello alborotado, una expresión aún más salvaje que distorsionaba su pálido rostro. Movió su varita y el humo se alejó de ella. Mirando alrededor de la habitación hacia su acogedor escondite, ahora salpicado de polvo, cristales y la lluvia impulsada por el viento, rió con un tono agudo. Esa es Bellatrix Lestrange, gimió Verity tan silenciosamente como pudo. Detrás de ella venía un mago más alto, también de negro, pero con una túnica común y corriente. Estaba canoso, con barba corta y un poco rechoncho. Podría haber sido un hombre de negocios normal de no ser por la sombra atormentada en sus ojos. Frunció el labio con disgusto ante la niebla verde, que desprendía chispas chispeantes al contacto con la lluvia. Creo que R. Rockwell. Verity también lo reconoció del profeta. Sabemos que estás aquí. En medio de la habitación, Bellatrix Lestrange extendió los brazos y bailó en círculo, con los tacones de sus botas raspando el suelo. Soltó otra carcajada. Verity se estremeció y se mordió el labio con todas sus fuerzas, pero no lo suficiente como para contener el gemido en su pecho. Sal, sal, y quizá no te destripe como a una rata. Esto es magia, Bellatrix, dijo Rockwell. Verity tuvo que esforzarse para oírlo. Pateó uno de los trozos de cuarzo del suelo, medio derretido en el lodo de la poción. Creí que el señor oscuro había dicho que este saltador de mundos sería un mugle. A Elizabeth se le cortó la respiración. No pongas palabras en la boca del señor oscuro. Lestrange dejó de girar y recogió el jarrón de la mesa, con sus jacintos medio marchitos colgando. Solo dijo que se desconocen los poderes de nuestro objetivo. Y que quizá tenga compañía. Arrojó el jarrón. Se estrelló contra la pared, dejando una nube de porcelana amarilla. Su voz se convirtió de repente en un grito. Sal. Luego, una risita entrecortada. Bueno, supongo que tengo que encontrarte. Un amplio movimiento de varita y el sofá destrozado chirrió al caer al suelo y se volcó. Lestrange volvió a reír. No es que haya muchos sitios donde esconderse. La garganta de Verity se convulsionó con sollozos silenciosos. No pudo contenerlo. Esta oficina es muy obvia, solo está jugando con nosotros, vendrá aquí en un... Hace luego. La voz de Elizabeth era apenas un susurro. Tenía la mirada fija en Lestrange. Su mano rozó brevemente la cabeza de Verity, una palmadita tranquilizadora, y luego volvió a sujetar su ar. Sal por la puerta lateral. Te sigo.
Tal como lo acordamos. ¿Recuerdas? Cierto. Cierto. Planeado para esto. Sí. La insistencia de Elizabeth en que cada habitación de su escondite tuviera 2 salidas le pareció ahora terriblemente sensata de Verity. Se puso la varita entre los dientes y se arrastró hasta el otro lado de la habitación. Su hombro golpeó una de las camas plegables y se detuvo, temblando, con náuseas, estremeciéndose, segura de haber hecho un ruido tan fuerte. Sigue moviéndote. Al fondo de la habitación, en la esquina junto a la ventana, habían arrancado uno de los archivadores oxidados de la pared, dejando apenas espacio para que Verity se metiera. Detrás, hacía como un mes, había transformado parte del revestimiento en una puerta estrecha. En aquel momento, le había parecido una tontería. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estás? Lestrange rió y resopló. Sus pasos se acercaron. Quizás tendré que rendirme. Ya basta, Bellatrix. ¿Por qué siempre te comportas como una niña? Simplemente cubre la maldita salida, Augie, y deja de quejarte como una perra. Verity se aplastó contra el archivador y metió el brazo en el hueco que había detrás. La puerta secreta se abrió de golpe al tocarla. No había motivo para que no lo hiciera, pero la cabeza le dio vueltas de alivio. Probablemente estaba hiperventilando. Todo su cuerpo temblaba. Apoyó la espalda en la pared y se incorporó lentamente. Al otro lado de la habitación, junto a la puerta, Ojo de Halcón retrocedió hacia las sombras, todavía agachado, con el arma apuntando. Espero que esta puerta no esté cerrada. Las botas del Lestrange se detuvieron y dieron un par de golpecitos. Verity notó que tenía lágrimas en las mejillas. Se retorció frenéticamente detrás del armario. La puerta se sacudió de un lado a otro, la cadena se sacudió y traqueteó, y entonces un destello de luz la envió también, saliendo de sus bisagras. Estalló en pedazos en una lluvia de contrachapado. Lestrange rió y entró con la varita en alto. El sonido de un disparo en una habitación diminuta fue mucho más fuerte de lo que Verity había imaginado. A medio camino detrás del armario, se sobresaltó tanto que se golpeó la cabeza contra el borde metálico y, por un instante, solo vio estrellas. 2 disparos más en rápida sucesión. Lestrange gritó, de rabia y barra o dolor, Verity no lo supo. Su visión se volvió borrosa y clara. Elizabeth retrocedía hacia el armario. Lestrange se tambaleaba, el brillo blanco de un hechizo de escudo parpadeaba y se desvanecía a su alrededor. Extendió su varita. Elizabeth disparó de nuevo. El rayo rojo del hechizo aturdidor impactó a Elizabeth en el pecho justo cuando al Lestrange le aparecía un agujero en el hombro izquierdo. Elizabeth cayó desplomada contra la pared. El arma se escabulló bajo una cama. Verity saltó, con la pierna atrapada detrás del armario, agarró la camisa del pijama de Elizabeth y la arrastró con una fuerza que desconocía. Vamos, 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 sollozó con la varita en la boca, forzando su propio hombro detrás del archivador y tirando del cuerpo de Elizabeth tras ella. Al otro lado de la habitación, Lestrange, tambaleándose hacia atrás contra el marco de la puerta, se llevó la mano a la herida sobre el corazón con algo parecido a la fascinación. Sangre carmesí brillante le corría por el pecho a borbotones. Levantó la vista, directamente hacia Verity, medio escondida tras el armario. El pecho de Verity se congeló como el cemento, pero ella siguió tirando de Elizabeth, con las extremidades enredadas. Rookwood apareció detrás de ella, con la varita encendida. ¿Qué demonios eres? Dios mío, Bellatrix. Pequeña zorra. Gritó Bellatrix, y cayó hacia atrás. Rookwood la atrapó y desapareció tambaleándose de la vista de Verity. Verity sintió que la puerta secreta se abría a sus espaldas. Sus manos resbalaban sobre el cuello de Elizabeth. Se abalanzó violentamente hacia un lado y cayó al hueco entre las paredes, con telarañas y polvo a su alrededor, y Elizabeth encima. Revolviéndose frenéticamente en la oscuridad, despellejándose los codos, Verity las metió a ambas en el estrecho pasillo y cerró de golpe la puerta secreta. El crujido de los paneles de madera al caer del armario metálico resonó en su cabeza, que daba vueltas. Por un momento, permaneció allí, jadeando. Medio de lado, con las piernas enredadas, algo angular clavándose en su hombro con tanta fuerza que le dejó un moretón. Elizabeth era un peso muerto sobre ella. Su varita se le había caído de la boca y no sabía dónde. A Verity le temblaba todo el cuerpo y le daban espasmos en los pulmones, pero no podía llorar, la oirían. Tranquilízate, por favor. Por favor. El espacio entre las paredes los llevaría por una esquina al pasillo principal.
Había otra trampilla secreta junto al ascensor averiado. Pero Verity recordaba que estaba muy apretada cuando la probaron. No había forma de que pudiera pasar mientras intentaba sacar a Elizabeth. Y no podía dejarla. Y no podía quedarse allí tirada. De alguna manera, jadeando, Verity se incorporó, aplastada entre el frío y áspero ladrillo y la madera. Le sangraban los nudillos. No podía agacharse en ese espacio, así que tuvo que maniobrar un poco, pero finalmente agarró la camisa de Elizabeth y empezó a arrastrar. Elizabeth pesaba más de lo que aparentaba. Cada centímetro le parecía un esfuerzo imposible. El aire era denso y polvoriento, la oscuridad casi absoluta. El hombro delantero de Verity se apoyaba contra algo oxidado y metálico. Esa gran tubería, podría haber sido de agua, en aquellos tiempos, o de calefacción, de gas o algo así. Ahora estaba fría y vacía. Ocupaba casi todo el espacio del pasillo. Cuando habían estado allí antes, Verity se había deslizado ágilmente entre las paredes para rodearla por su extremo estrecho. Ahora, dejó que el cuerpo de Elizabeth se le resbalara de las manos doloridas y se apoyó en la tubería con desesperación. Por encima de su respiración agitada, Verity escuchó golpes provenientes de la sala principal, amortiguados por las paredes. Y tu maldita culpa por bajar la guardia. Era Rockwell. Verity no oyó la respuesta de Bellatrix, pero Rockwell rió con desdén, un poco histérico. Los oí aparecerse, ¿verdad? Hace tiempo que se fueron. Debes de haber fallado con tu encantamiento antiaparición. Menuda trampa. Fuiste tú quien dijo que no tenía sentido. Nada de magia. Ay. Ni hablar. Verity contuvo la respiración. Se sentía como un zorro en una madriguera que acaba de ver a los sabuesos apartar la mirada. Quizás salgamos de esta. Por favor, por favor, por favor. Había un pequeño resquicio de luz sobre su cabeza, donde la moldura encajaba mal con el techo. Si Verity se ponía de puntillas, apoyada en la gran tubería, con la boca llena de telarañas antiguas, Verity apenas vislumbró el dormitorio. Los bordes rotos del marco de la puerta reflejaban la tenue luz de la calle, a través de una neblina verde. Apareció la silueta de Rockwell. Bien, gruñó por encima del hombro. De todas formas, será nuestra piel. El señor oscuro también se desquitará conmigo. Murmurando, añadió. Perra. Los dedos de Verity se acalambraron con fuerza y su pierna empezó a resbalar contra la tubería, pero no se atrevió a apartar la mirada. Rockwell se dirigió al armario desorganizado y, con un movimiento de varita, lo arrojó a un lado. Verity deseó haber transmutado un pestillo de su puerta secreta. Algunos paneles están sueltos, dijo Rockwell. Le dio una patada. Verity oía el eco de su voz en el pasillo. Se deslizó hacia abajo y se envolvió sobre el cuerpo de Elizabeth, sobre los brillantes colores de su pijama, acurrucándose lo más pequeña posible, esperando que su pelo rojo no se viera en las sombras. En cierto modo, se alegró de haber perdido su varita. El instinto de lanzar un desilusionamiento era muy fuerte, y la magia no los salvaría ahora. No era rival para un mortífago. Ojalá la hubieran aturdido a ella en lugar de a Elizabeth. La puerta secreta crujió cuando Rockwell la empujó contra sus bisagras. Encorvada, con el rostro pegado al suave cabello suelto de Elizabeth, Verity escuchó con desesperación mientras él daba medio paso hacia el pasillo. Lumos. La luz floreció. Otro paso, el roce de un cuerpo vestido contra el ladrillo. Un juramento ahogado. Solo soy un pedazo de basura. Soy una sombra. Soy parte de la tubería, parte del edificio. No puedes verme, no puedes verme. Incanta tu infinito. Verity imaginó que podía sentir el hechizo sobre ella. Inofensiva. Así es como Elizabeth se escondió de los magos durante semanas. No esperan muggles, tenía razón. Que tuviera razón. Rockwell estornudó y se aclaró la garganta. Rebelio. Verity apenas pudo controlar su estremecimiento. Y entonces, más movimientos y maldiciones, y Rockwell regresó a la sala principal tambaleándose, pateando la puerta secreta tras él. El delgado panel crujió bajo su bota. Bellatrix, la cagaste, pero bien, gruñó. Verity sollozó de alivio. Se aferró al cuerpo de Elizabeth, con lágrimas goteando. Por favor, por favor, por favor, articuló sin palabras. ¿Y por qué te quedaste atrás, maldito cobarde inútil? Era la voz del extranjero. No parecía que se estuviera desangrando. Si tan solo... Déjalo, espetó Rockwell. Los rastrearemos de nuevo. Al menos, esto está bajo control.
¿La varita Muggle? Se llama pata de fuego. ¿De qué nos servirá eso? Si los dejas escapar, ¿a quién le importa si están armados o no? Los dejé, basta ya. Siempre odié trabajar contigo. Te ofreciste voluntaria para esto, ¿recuerdas? Dijiste. Ay, por favor, Bellatrix, déjame ir a tu misión, porque soy demasiado inútil para encontrar a una bruja desaparecida. Cállate un momento, Bellatrix y... Oh, toqué un maldito nervio. No, zorra, estoy pensando. Una risa estridente del Estrange, pero Rookwood la interrumpió. También encontré esto, junto a la cama. ¿Qué demonios es eso? Elizabeth necesitará saber qué está pasando. Verity se obligó a desenrollarse y, conteniendo la respiración, se acercó lentamente al hueco del panel. En el dormitorio, Rookwood y Lestrange estaban de pie junto a una de las camas volcadas, observando algo pequeño en la mano de Rookwood. Todo el costado izquierdo del Lestrange y ambas manos estaban rojos de sangre, pero tenía vendas alrededor del torso y la hemorragia estaba oculta. Estaba pálida como la muerte y se balanceaba pesadamente. Pero no estaba muerta. Y definitivamente estaba furiosa. Creo que es un dispositivo de comunicación, decía Rookwood. Los he visto en muggles. No voy a tocar ninguna porquería muggle. Usa tu maldito cerebro un momento, Bellatrix. Esta mujer, esta saltadora de mundos, está en contacto con los demás. Podemos atraerlos con esto. ¿Cómo, idiota? No la tenemos, ya veo. Bueno. Podría funcionar. Augustus, por una vez me eres útil. Muchas gracias. La voz de Rookwood era seca. Guardó su varita y le dio la vuelta al celular con ambas manos, inspeccionándolo. Ahora solo necesitamos averiguar cómo usarlo. Y espero que nuestras pequeñas ratas no hayan regresado directamente al nido. No creo que lo hagan. ¿Por qué estarían aquí, expuestos, si podrían ponerse a salvo con sus amigos? Esto funcionará. Debe funcionar. Allá vamos. Logró abrir el teléfono. Presionando botones al azar, consiguió que la pantalla se iluminara. Verity sentía los brazos como fideos y no sentía las yemas de los dedos. Antes de perder todas sus fuerzas, se dejó caer con agonía de nuevo al suelo sucio. De todas formas, no importaba. Podía oír a los dos mortífagos en la otra habitación, discutiendo y maldiciéndose. Pronto descubrirían lo del móvil. Por primera vez, deseó haber permitido que Elizabeth y Ed la llevaran de vuelta con sus misteriosos amigos. Por muy sospechosos que sonaran, por muy horroroso que le pareciera confiarse a otros magos, no era como si pudieran haber sido peores que los auténticos mortífagos. ¿Por qué fui tan estúpida? Todo esto es culpa mía. Ahora los amigos de Elizabeth estarían en peligro. El tercer amestriano, el hombre de los caballos. ¿Y quiénes lo albergaban? Verity ni siquiera sabía quiénes eran. No podía advertirles. Había perdido su varita. Y había dejado a Elizabeth aturdida, intentando proteger su inutilidad. Quién sabía cuándo despertaría, y todo era culpa de Verity. No podía aparecerse, y parecía que Rookwood y Lestrange no se irían pronto. Desde el dormitorio, por encima de la discusión en voz baja, se oyó el chillido de alguien sentado en una de las camas nido. La habían atrapado sin darse cuenta. La breve carcajada del Lestrange resonó. Un momento, este Mustang está en Hogwarts, ¿verdad? Quizás podamos sacarle provecho a esto. Verity se hundió aún más, apretada entre ladrillos a un lado y tablones ásperos al otro. Tenía frío en todo el cuerpo. Le dolía todo. Cerró los ojos e intentó llorar lo más silenciosamente posible. ¿Qué hago? Elizabeth, lo siento, ayúdame. ¿Qué hago? Hermione estaba emocionada de estar en Grimmauld Place. Bueno, más cansada que emocionada, en realidad, dado lo tarde que era. Pero no solo era una noche oficialmente autorizada, sino que era una misión extracurricular del mismísimo director. Así que y muy emocionante. Era para la pedo, pero claro que los chicos habían venido. Incluso habían sido de ayuda. Seguían allí, charlando y riendo con Sirius, excesivamente alto para la 1 de la madrugada, en la cocina, mientras Hermione terminaba de escribir sus notas junto al fuego del salón. La señorita Button y Dobby habían vuelto a Hogwarts hacía una hora para el turno de limpieza nocturno. Hermione aún no estaba segura de cuándo dormían. Supuestamente habían ido a reunirse con Creacher. Este les echó un vistazo a todos los reunidos, incluyendo a Dumbledore al principio, y se giró enseguida, siseando obscenidades.
No es que ninguno se hubiera sorprendido. Hermione estaba, bueno, contenta, siendo sincera consigo misma. Seguía sin gustarle Creacher. Probablemente nunca le gustaría. En realidad, era a Sirius a quien necesitaban. Hermione mordisqueaba su pluma, repasando las listas que él le había ayudado a escribir. Era obvio que le dolía hablar de este tipo de cosas. Quienes, entre los antiguos círculos de sangre pura de su familia, eran un poco menos horribles que los demás. Quienes trataban a sus elfos domésticos mejor de lo habitual. Mejor de lo que Creacher había sido tratado. Ya tenían un plan de ataque, más o menos. Su lista de familias viables era muy corta. Los Fawley eran prometedores, y los Brown. Los Bliswick podían ir en cualquier dirección, considerando la larga perorata de advertencias personales de Sirius. Los conocimientos de la señora Button habían sido casi igual de útiles. Parecía que los elfos domésticos aún se las arreglaban para cotillar mucho sin que sus dueños magos se dieran cuenta. Lo complicado sería involucrar a los magos en la conversación. Hermione tenía que escribir unas cartas muy delicadas. Al menos el profesor Dumbledore se las corregiría. Espero no poner en peligro a nadie, pensó Hermione, tachando solemnemente a los mags de su lista. Harry había señalado lo mal que podría salirles el plan si un mago dueño se ofendía porque su elfo tuviera contactos secretos fuera de la casa. El crujido de las tablas del suelo en el pasillo hizo que Hermione se incorporara. Dos personas, una de ellas cojeando pesadamente. Voces suaves. Eran Edward y el profesor Mustang. Edward se había escabullido de la reunión de pedo a mitad de la misma, cuando apareció Mustang. Todavía la ponía un poco nerviosa en ese momento, siempre sentía que la juzgaba, pero era difícil mantener la calma con él. Sobre todo cuando era evidente que se había lesionado la pierna. No sé si lo dije antes, Fullmetal, pero, gracias. El profesor tosió. Y un alivio tener a alguien vigilándolos. Te costó decirlo, ¿verdad? Edward se rió en voz baja. Pudo oír al profesor suspirar. Hermione sabía que no debía escuchar. Merlín sabía que no había olvidado su última reprimenda, pero la puerta del salón estaba entreabierta, y si no querían que los oyeran, entonces, en realidad, no deberían estar hablando en el pasillo. Dejó la pluma y apoyó la mejilla en la palma de la mano, inclinada hacia el pasillo. Quería preguntar, ¿cómo afecta el progreso de la señora Azelwood a su trabajo? Ya veremos cuando tenga resultados, ¿no? Un suspiro de Edward esta vez. Para ser sincero, he estado dándole vueltas esta semana. Quizás te ayudaría si, por ejemplo, estuvieras trabajando, en lugar de estar corriendo por Londres lastimándote la pierna. Sí, sí. Los dos se detuvieron, en algún lugar entre la puerta de la cocina y la del salón. La risa estridente de Sirius resonó y Hermione arrugó la cara con irritación. La verdad es que también quería preguntarte algo, Mustang. La voz de Edward se había vuelto aún más baja. Hermione se acercó más y contuvo la respiración. ¿Sí? Mustang no sonaba particularmente atractivo. Quizás no sea el momento, pero y da igual. Me preguntaba si habías considerado el camino obvio a casa. ¿La forma obvia? Ya sabes. Si se trata de volver a cruzar la puerta, entonces sabes cómo abrirla. Y dejar que tú y Ojo de Halcón hagan que... La voz de Mustang era sombría, pero no enfadada, pensó Hermione. ¿Qué puerta? Ven conmigo, por supuesto. ¿Recuerdas cómo Lynn y yo escapamos de Gula? Todos deberíamos poder pasar. Es solo que, no quería sugerirlo, porque, ya sabes, habría que pagar un peaje. Sí. En realidad, Fulham, Edward, lo pensé hace meses. Antes de que llegaran tú y el capitán, de hecho. ¿En serio? Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos garantía, ni siquiera indicio, de que simplemente abrir la puerta en este mundo sea suficiente para regresar al nuestro. Si es que se puede abrir desde este lado. El espacio dentro de Glutón era accesible desde nuestro mundo. Y además, era una dimensión parcial, no un mundo completo, como este. En el peor de los casos, el más probable, en mi opinión, si realizara una transmutación humana aquí, simplemente me quedaría aquí, sin algunos componentes importantes. En resumen, no vale la pena el riesgo. Hermione se mordió la yema del dedo. Ya no pensaba en escuchar a escondidas. La alquimia es tan interesante. Edward volvió a suspirar. Eso sí que suena bien, para nuestra suerte. Y es tu responsabilidad, tu decisión. Me alegra que no tenga que prohibirte que lo intentes. Un silencio.
El reloj de arriba sonó con fuerza. Entonces el profesor se aclaró la garganta y, con voz mucho más audible, dijo: Saldré un momento a ver si hay algún mensaje. Vuelvo en 10 minutos. Sabes que no llamará hasta mañana. Sí, sí. El traqueteo de los pestillos de la puerta principal casi ahogó la suave risa de Edward. Luego, brevemente, el silbido de la llovizna del exterior y la puerta cerrándose de nuevo. Los pasos irregulares de Edward resonaron hasta la cocina, donde Sirius, Ron y Harry lo llamaron alegremente. Hermione esperó unos minutos, trasteando con sus notas. Había perdido el hilo de todos sus planes, pero no importaba. Terminaría el escrito más tarde. Guardó su cuaderno y se escabulló a la cocina. Los chicos bebían cerveza de mantequilla y jugaban a un juego de cartas tonto. Sirius estaba sonrojado y feliz, y Hermione sintió que parte de su culpa se disipaba. Dejó que le repartieran la mesa, sentándose a la cabecera, y estaba pensando con satisfacción en lo bien que había ido la velada cuando el profesor Mustang irrumpió por la puerta. Su rostro estaba pálido como una hoja de papel y aferraba un celular Muggle con una mano temblorosa y enguantada. A Hermione se le hizo un nudo en la garganta y sintió un vacío repentino en el pecho. Ni siquiera cuando se desangraba en la mesa de la cocina, había visto al profesor tan tenso. Acero dijo con voz entrecortada. Tenemos un problema.